nombre es Gustavo Casilla Coaguila, soy integrante del Grupo 5 y mi aporte en el trabajo de investigación ha sido los resultados, además del marco teórico. Mi nombre es Anika Castillo José, soy integrante del Grupo 5. Mi aporte ha sido el empleo en los primeros trimestres del 2021. Mi nombre es Jennifer Carla Camarocoayayque y he aportado en lo que son los antecedentes y en el análisis de comparación del empleo entre los años 2021 y 2020. Samuel Rodrigo Chino Curro, formo parte del grupo número 5. Realicé de manera general la modificación del trabajo de investigación formativa después de la primera revisión y de manera específica realicé parte del desarrollo del empleo en el marco teórico. Por último, realicé en el capítulo 3 la comparación de la PEA entre el año 2020 y 2021. Franco Condori Quispe, y lo que ha aportado al trabajo fue el empleo en el Perú en el primer trimestre del año 2020. Mi nombre es Gianfranco Jacinto Litari, soy integrante del Grupo 5 y he aportado con la introducción y el resumen del trabajo. Mi nombre es Lady Diana Laime Bernabé, soy integrante del Grupo 5 y mi aporte en el trabajo de investigación formativa es en los antecedentes y las conclusiones. Mi nombre es Darila Ilao Quispe y mi aporte en el trabajo de formación es el análisis de los datos, tanto en el primer trimestre del año 2020 y del año 2021. Bueno, para empezar, nuestro tema es el impacto de la COVID-19 en el empleo en el Perú, en el periodo de tiempo del trimestre febrero, marzo, abril del 2020 al 2021. Como introducción, en estos últimos 2 años, el Perú afronta los grandes problemas que trajo la enfermedad de la COVID-19 a los hogares del Perú. Uno de los potenciales impactos es sobre los ingresos laborales de los hogares en el Perú. Si bien aún es incierta la magnitud y duración del choque económico que esto se enfrenta, a la vez nos hizo reflexionar y dejar muchas preguntas, como que ¿qué tan preparados están los hogares peruanos para choques como los que están enfrentando en estos días? ¿Qué impactos se esperan en las economías familiares? Nos centramos en los ingresos laborales porque ellos explican 3/4 partes del presupuesto familiar en el país. En el marco de estas preguntas trataremos de analizar y medir cuán grande fue dicho impacto en los años de la crisis sanitaria. Siguiente. Varios de los países de Latinoamérica fueron afectados por la pandemia provocada por la COVID-19. La economía del Perú fue la más impactada entre los países latinoamericanos. Desde mediados de marzo del 2020, la mayoría de las economías adoptaron medidas para contener el avance de este virus. Como consecuencia, los países sufrieron un gran impacto en su actividad productiva. A raíz de estos acontecimientos, por ejemplo, se contrajo el PBI en el país en un 30%, que es por encima de las últimas caídas registradas en la economía de la región. Por otro lado, debido a la fuerte contracción económica, el empleo en el país se redujo en un 39.5% a nivel nacional y aumentaría el nivel de informalidad en el país debido a la gran pérdida de puestos laborales. La sostenida recuperación de la economía peruana responde al reinicio de varias actividades empresariales en un escenario de estabilidad macroeconómica. Capítulo 1, marco metodológico, el planteamiento del problema. Nos planteamos nuestro problema, el problema general, de cuál es el impacto de la COVID-19 en el empleo en el Perú, en el periodo de tiempo, en el trimestre de febrero, marzo, abril, del 2020 al 2021. También nos propusimos nuestros problemas específicos a investigar, como que cómo se da el impacto de la COVID-19 en el empleo en el Perú, en el periodo de tiempo del trimestre de febrero, marzo, abril, del 2020 al 2021, y cuál es la relación entre el empleo y el COVID-19 en el Perú. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el marco teórico, con los antecedentes. Hicimos una recopilación bibliográfica, ¿no? Y tenemos a los autores Gamero y Pérez, los cuales nos señalan en su investigación que titula Perú, impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales, que tuvo como objetivo identificar, ¿no?, los efectos negativos en la economía y en el mercado laboral, y proponen el debate de este tema, el impacto del COVID-19 en la caída del PBI, ¿no? Otra fuente bibliográfica de la cual pudimos ver es la tesis de Díaz, la cual lleva por título
implicación de la pandemia de COVID-19 en las relaciones laborales en la región Arequipa, cuyo objetivo fue el de determinar, ¿no?, los efectos de la COVID-19 en el ámbito laboral y las modificaciones de los decretos dados por el gobierno. Y también tenemos un artículo, ¿no?, de Jaramillo y Ñopo, los cuales señalan, ¿no?, que primeramente pues, lleva por título el impacto de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres del Perú, ¿no? Y su principal objetivo fue dar a conocer qué impactos a corto y mediano plazo ha tenido la epidemia, ¿no?, del coronavirus en el trabajo de las mujeres. Siguiente. Ya. Tenemos las definiciones básicas sobre COVID-19. El COVID-19, como todos sabemos, fue identificado por primera vez en Wuhan, China, ¿no?, tras una serie de casos de neumonía que eran originados por este nuevo coronavirus. Tiene distintas denominaciones, tales como 2019 nCoV, según la Organización Mundial de la Salud, y SARS-CoV-2, ¿no?, según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. A grandes rasgos, los coronavirus son virus no envueltos de ARN de sentido positivo, no segmentados, que pertenecen a la familia 7, ¿no?, de Coronaviridae y al orden nidovirales. Respecto al COVID-19 en el Perú, según Gamer y Pérez, la COVID-19 llegó al Perú en un momento de vulnerabilidad, ¿no?, del mercado de trabajo, luego de un alto periodo de crecimiento económico y creación de empleos. Y según la encuesta nacional de hogares, en el segundo trimestre de 2020, ¿no?, la población ocupada disminuyó en más de 6 millones de personas. Siguiente diapositiva. El empleo. El empleo no es más que la generación de valor, ¿no?, a partir de la actividad producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación económica que conocemos como salario, ¿no? En cuanto a la medición del empleo, de acuerdo con Enrique, tenemos 5 indicadores. Lo que es la tasa de desocupación o desempleo, el cual es el porcentaje de la población económicamente activa que no está trabajando y está buscando empleo, ¿no? Otro es la tasa de condiciones críticas de ocupación, que es el porcentaje de la población económicamente activa que está en ciertas situaciones específicas respecto a su jornada laboral. Y la tasa de ocupación en el sector informal, el cual es el porcentaje de la población ocupada que trabaja en una empresa informal. Y finalmente la tasa de subocupación o subempleo, que es el porcentaje de la población ocupada que quiere trabajar más tiempo de lo que su empleo actual les permite, ¿no? Siguiente diapositiva. Tipos de empleo. Según el autor que vemos en pantalla, nos dice que existen 5 tipos de empleos, ¿no?, los cuales son el empleo formal, el empleo informal, el autoempleo y el subempleo. El empleo formal es aquel que proporciona el Estado, ¿no?, o en este caso la empresa privada. Es sujeto de estadística, es legal, reúne el sector público y el sector privado moderno, ¿no? Mientras que el sector informal agrupa a los trabajadores independientes no profesionales, a los microempresarios y al servicio doméstico. Se caracteriza por la falta de protección social, ¿no? Y el autoempleo es la actividad de una persona que trabaja por sí misma, mientras que el subempleo es cuando una persona capacitada para una determinada ocupación, ¿no? Siguiente diapositiva. El empleo en el Perú. Sabemos que en el Perú la edad mínima para definir a la población en edad de trabajar es de 14 años, ¿no? Y a su vez esta población en edad de trabajar se subdivide en población económicamente activa, que es la PEA, y que está conformada a su vez por la PEA ocupada y la PEA desocupada. La población económicamente no activa, el empleo en el Perú se vio afectado drásticamente, ¿no?, por la pandemia generada por el virus COVID-19, generando que una gran parte de la PEA ocupada pierda su trabajo, ¿no?, según el informe del INEI del trimestre marzo, abril, mayo de 2021. El empleo en el contexto de la pandemia. Bueno, ahora según Cárdenas, debido al confinamiento, las empresas han adaptado sus trabajos a una forma remota, ¿no?, donde no todos los empleos fueron adaptables al modo virtual y muchos necesitaban de la presencia del trabajador para que éste pueda ejecutar el trabajo en su centro de labores, ¿no? Al no haber adaptación a lo remoto, se generó desempleo, ya que un trabajador no puede ofrecer un servicio, la empresa no puede contratarlo o mantenerlo en su equipo, ¿no? Y la mayor parte de personas perdieron sus empleos por esta crisis sanitaria, de los cuales algunos han quedado, ¿no?, en el desempleo total, o aquellos quienes contaban con un empleo formal han pasado a un empleo informal.
Le cedo la palabra al siguiente compañero. Muchas gracias, compañero Gianfranco. Continuando con la exposición, vamos a hacer el capítulo 3, que consiste en el análisis de datos. En primer lugar, se compara la población económicamente activa del año 2020 con el año 2021. Si nos damos cuenta en el gráfico, vemos que la población económicamente no activa del año 2020 tiene un 66.8%, que equivale a 5.278,1 miles de personas. Y tenemos que la población económicamente activa equivale a 32.2%. A comparación del año siguiente, vemos que de este 32,2% de la población económicamente activa se transforma en una PEA que equivale al 64%. La siguiente, por favor, gracias. Vemos acá, el empleo en el trimestre 2020 en el Perú. En el primer trimestre del año 2020 se mostró una desaceleración del empleo, con un avance interanual del 1,1%, equivaliente más o menos a 210.000 personas ocupadas. Un punto porcentual, ¿ya?, por debajo del ritmo alcanzado a finales del año 2019. En términos intertrimestrales de la serie desestacionalizada, se estimó un descenso del empleo del 0,4% tras el avance del 0,9% considerado para el trimestre pasado. Según dominios geográficos, la costa tiene la mayor tasa de empleo formal, del 36,5%. Así en la costa centro, del 39,9%, costa sur 33,0% y costa norte, que es el 27,4%. En la sierra, la tasa de desempleo formal es del 28,4%. Tenemos en la Sierra Norte el 31,2%, Sierra Sur 28,8% y Sierra Centro 26,8%. En la selva la tasa de empleo formal es de 23,3% según los datos de INEI año 2020. En el año móvil, abril 2019, marzo 2020, vemos que la tasa de empleo informal se ubicó en el 66,7%, siendo 0,8 porcentual mayor que similar al año móvil del periodo anterior. La siguiente, por favor. En cuanto al nivel de empleo, en el año móvil, abril 2019 a marzo 2020, la población con empleo adecuado en el área urbana se ubicó con 8.254.700 personas, comparados con el año anterior, disminuyó un 0,6%, es decir, 45.900 personas, y la población subempleada, que viene a ser 5.012.100 personas, creció en 4,5%, que equivale más o menos a 217.900 personas. La tasa de desempleo en el trimestre enero, febrero, marzo del año 2020 se registra de una tasa de desempleo del 5,1%, no mostrando variación significativa en comparación similar al trimestre del año 2019. En el área urbana de 6,4% y en el área rural es del 0,6%. Ahora veamos cómo evoluciona el empleo en el trimestre 2021 en el Perú. Con respecto al comportamiento de la población ocupada, se menciona que en el trimestre enero, febrero, marzo del año 2021, hemos tomado estos meses de referencia, puesto estos meses son, bueno, estos son los datos que actualizados, o que tiene actualizados el INEI, comparados con el similar trimestre del año 2020, la población ocupada del país disminuye en 1,7%, lo que equivale a 284.200 personas. Al compararlo con el similar trimestre del año 2019, previa a la pandemia COVID, cayó un 3,5%, es decir, que equivalente a 580.700 personas. La siguiente, por favor. En el año móvil del 2020, de abril 2020 al marzo 2021, la tasa de empleo informal del país se ubica con 77,3%, siendo 4,6 puntos mayor que el año móvil anterior. Es decir, que el crecimiento del empleo informal, a consecuencia de la pandemia, ha aumentado en 4,6 puntos bastante significativos. Y la tasa de informalidad
fue del 70.9% y en el área rural del 96.3%. Sobre los niveles de empleo en el área urbana, en el año móvil, igualmente, abril 2020 a marzo 2021, la población con empleo adecuado en el área urbana del país alcanzó los 5.451.000 personas, comparados con similar periodo del año anterior, disminuyó un 35,2%, es decir, 2.955.000 personas. Se podría decir que el empleo adecuado de esas personas, mejor dicho, lo perdieron, ¿ya? En cambio, la población subempleada aumentó un 13.3%, que equivale a 685.000 personas. En la tasa de desempleo se referencia que el trimestre enero, febrero, marzo del año 2021 se registra una tasa de desempleo del 7.5%, mayor en 2.3 puntos porcentuales, comparados con igual trimestre del año anterior, que viene a ser 5,2%. En el área urbana se ubicó en 9,5% y en el área rural en 0,9%. El empleo en el primer trimestre del año 2020-2021. En el presente año, 2021, en el trimestre de enero, febrero, marzo, el país cuenta con 25.125.400 personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica, de las cuales 17.588.600 personas integran la PEA y 7.538.700 personas integran la no PEA. Por el lado del área urbana, sí, está bien la siguiente. En este caso estamos comparando el año móvil 2020 y el año 2021. Hemos tomado como referencia estos trimestres, de acuerdo a los datos de INEGI, y vemos un descenso bastante notorio. Por ejemplo, esta es la población en edad de trabajar. Vemos que la población en edad de trabajar aumentó de 24.557 miles de personas a 25.127 miles de personas. La PEA, en este caso la población económicamente activa, también aumentó. Y la no PEA también aumentó. Si lo dividimos en el ámbito urbano y rural, nos damos cuenta que la población en edad de trabajar del año 2020 era de 19.990 personas, miles de personas, perdón. Y para el año 2021 tuvo que aumentar. La siguiente, por favor. Ya. Aquí vemos cómo evoluciona. Tenemos el lado plomo, que pertenece al primer trimestre del año 2020, a comparación del año 2021, que viene a ser la parte de azul. Vemos que tanto la población de edad de trabajar, la PEA y la no PEA, aumentan de forma general, tanto en el ámbito urbano y tanto en el ámbito rural. La siguiente, por favor. En este cuadro estamos comparando tanto el año 2020 y el año 2021, por sexo, por grupo de edad y por nivel educativo alcanzado. Y para este año nos damos con una sorpresa bastante grata. La siguiente, por favor. Tomemos en cuenta que la parte ploma es el 2020 y la parte azul el 2021. Nos damos cuenta que la evolución de la población ocupada, o sea, de la población que está trabajando, según el género, según el sexo, vemos que en hombres aumentó del 9.220,6 miles de personas a 9.206,3 miles de personas. Y en el caso de mujeres, se ve que ha disminuido. Más o menos un aproximado de 3.227 personas, mujeres, como quien dice, perdieron su trabajo, o ya no forman parte de la población ocupada. La siguiente, por favor. Tenemos la evolución de la población ocupada según el rango de edad. Acá notamos que entre los 14 y 24 años, ¿ya?, la población en edad ocupada, la que tenía un trabajo fijo, vemos notoriamente que ha disminuido. Entre los 25 y 44 años,
también vemos que hay una disminución. Y entre los 45 más, la distribución, bueno, la disminución es más notable. Siguiente, por favor. Y esto es lo que más sorprende. Tenemos que ahora sí, en este año más bien vamos a invertir los colores. Para el año 2020, bueno, sigue siendo el plomo, y para el año 2021 sigue siendo el azul. Sucede lo siguiente, que personas que tienen un puesto de trabajo, bueno, que tenían un puesto de trabajo y que tienen el título universitario, que antes eran más o menos aproximadamente 3.484.000 personas con título, perdieron su trabajo y descendió para este año 2021, a 2.848.000 personas. Los que tienen un estudio técnico, como viene a ser la superior no universitaria, viene de 2.800.000 personas a 2.600.000 personas. O sea, más o menos 200.000 personas con título técnico han perdido su trabajo. Y vemos que personas con nivel secundario ha aumentado a consecuencia de la pandemia, que antes eran 6.609.000 personas, aumentó a 7 millones, con 67.000 personas. Ha habido un aumento de la población que solo tiene el título de secundaria. Igualmente, en primaria, vemos que personas, bueno, antes eran 3.597.000, aumentó a 3.722.000, más o menos 200.000 personas más consiguieron un trabajo que se podría decir formal. Para las conclusiones del trabajo hemos tomado en cuenta primero que el impacto de la COVID-19 en el empleo en el Perú entre los años 2020 y 2021 se ha reflejado en los datos estadísticos y descriptivos de la población que ha sido afectada perdiendo puestos de trabajo debido al cierre de los lugares de trabajo o causa del aislamiento social. Aún así, en el 2021 se incrementó, pero esto no es suficiente, puesto que la pérdida de empleos aún sigue siendo negativa en cuanto a la diferencia de años. Entonces, se ve claramente una gran influencia que ha tenido y sigue teniendo el COVID en los tiempos de empleo de la COVID. Un análisis sobre este se expresa fundamentalmente en los datos estadísticos. En primer lugar, se analizó y se comparó la población económicamente activa, cuantificando el 60% en los trimestres del 2019, reduciéndose en un porcentaje de 37% en el trimestre del 2020 y recuperándose en el 62% del trimestre del 2021. Esto refleja claramente cuánto se afectó el COVID en los empleos de las personas, a pesar de que en el 2021 se trató de recuperar, pero aún no se logra recuperar todo. De igual manera, la informalidad se incrementa como una alternativa o solución del desempleo. El COVID-19 invade el mundo y nos afecta a todos como medida preventiva, tanto países como Perú, implementación de medidas externas. Estas mismas medidas han paralizado a la economía global. Una de las consecuencias de esta es la invernación económica mundial. Será una recesión con una lamentable pérdida de empleos. El empleo es fundamental si se busca un desarrollo de un país, puesto que si una economía sufre un estancamiento o desaceleración, una de las principales herramientas para activarla es el empleo. Otro es el debido impacto de la COVID en el Perú. Se puede concluir que el empleo en el año 2020 y 2021 tuvo una representativa variación, según los datos que nos brinda la INEI, los cuales nos da a conocer que en el segundo trimestre del año del 2020, la población económicamente activa era de 2.625.000 personas, y para el año 2021 la población fue de 5.101.500 personas, lo cual representa que en el año 2021, a comparación del 2022, se puede ver un incremento en la población peruana. Sería todo, muchas gracias por su atención.